Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia y la investigación, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bueno, Juan, para mí es un honor tenerte en este humilde podcast porque eres el primer invitado realmente que tengo que no es científico puramente, ¿no? O por lo menos de la rama de la ciencia, ¿no? Tú eres más de letras, de economía y de política. Entonces, pues tienes un currículum envidiable, extraordinario. Te defines como estratega de empresas y gobiernos y diseñas soluciones innovadoras para atraer inversiones extranjeras, establecer alianzas estratégicas. Has sido asesor del presidente Biden y también has trabajado como asesor en política comercial durante la administración de Obama y de Bill Clinton. Has vivido muchos años en Estados Unidos, eres medio americano, medio canario, español, hablaremos de eso también. Y bueno, lo primero que pregunto siempre es un poco tu formación, es decir, cómo naciste aquí en Gran Canaria y de repente te trasladaste a Estados Unidos y encontraste ahí una oportunidad, si fue algo casual, cómo fue aquello que fuiste a estudiar y cómo te surgió meterte, ¿no? Porque es curiosa tu carrera y puede ser de interés para mucha gente. Pues ante todo decirte que, oye, que muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast. Lo sigo hace tiempo y siempre me había llamado la atención el hecho de que abarcaras tantos temas de diferentes temáticas. Uh-huh. Y efectivamente probablemente sea algo atípico yo en cuanto al perfil tradicional, ¿no? En cuanto a mi formación, comentarte, soy de Telde. Uh-huh. Y a los 15 años me fui a Estados Unidos a estudiar lo que iba a ser un verano. Y llevo 41 años en Estados Unidos. Qué bárbaro. Y tuvo que ver con casualidades de la vida. Vale la pena explicarlo porque suele sorprender, ¿no? Una señora que había llegado de Cuba con sus 4 hijos llegó a vivir a la calle donde vivíamos nosotros. Yo me hice amigo. En Telde. En Telde. En Telde. Yo me hice amigo de los hijos de esta señora, una señora de Cuba. En esa época la gente salía de Cuba con lo opuesto, y hablando de geopolítica, pues podemos tocar el tema de Cuba porque está ahora mismo de moda. Pero en ese momento, señora, era prácticamente una exiliada de Cuba, salió del país, llegó allí, no conocía a nadie, o tenía unos familiares lejanos en Cuba, de Cuba, de Canarias. Nos hicimos amigos y mi madre se hizo amigo de esa señora y la ayudó durante el tiempo que estuvo aquí en Canarias. Ellos eventualmente siguieron su recorrido hacia Estados Unidos. Ajá. Y unos años más tarde, como una forma había mantenido la amistad por carta en esa época, una manera de devolverle el favor a mi familia, me invitaron ellos a que yo fuera a pasar un verano en Boston. A practicar inglés, básicamente. A aprender inglés, así se lo vendieron a mis padres. Yo siempre lo digo con orgullo, yo soy el primero en graduarme de la universidad en mi familia, de ambos lados. Lo digo con orgullo porque me parece que es bueno explicarlo, ¿no? No es que yo viniera de una familia con dinero que se podía permitir el lujo de mandarme a estudiar a Estados Unidos, porque no es verdad. Fue y tuvo todo que ver con las vueltas que da la vida. Yo creo que mis padres jamás pensaron que ayudando a una señora que acababa de llegar de Cuba con lo opuesto y que lo pasaron muy mal, de alguna manera u otra eso iba a tener una repercusión en nosotros. Tu vida, sí, sin duda. Y eso hizo que me fuera a Estados Unidos, me fui a lo que era un verano en un principio. Ese verano se convirtió en un año para terminar de aprender inglés y ese año pues me gané una beca para estudiar en la universidad, entonces ya me quedé y una cosa se fue enganchando a la otra. ¿En qué sitio estuviste? ¿En Florida? En Boston. En Boston, porque los cubanos suelen ir a Miami. Sí, suelen ir a Miami, pero no, esta familia vivía en Boston y yo posteriormente, después de Boston, y toda mi formación académica la desarrollé en Boston y luego ya la parte profesional en Washington. ¿Y cómo fue esa transición desde que acabas la carrera? ¿Qué era? ¿En economía, en política o qué tipo de...? Sí, estudié 2 carreras, hice ciencias políticas y relaciones internacionales en la universidad. Posteriormente estudié
un máster en la Universidad de Harvard en Administración Pública y luego un MBA en la Universidad de Georgetown en Washington. Esa es mi formación académica. ¿Y cómo te trasladaste a Washington? Sí, ¿cómo fue esa transición? ¿Fue a través de implicarte en un partido político o fue...? Sí, como casi todas las cosas en la vida suelen ocurrir medio de casualidad, con un poquito de suerte y mucho trabajo. Creo que esa es la combinación, ¿no? Un amigo mío decía que la suerte, entre más trabajas, más suerte tienes en la vida. Claro, de la vida. Claro. Pero mi historia es un poco peculiar, ¿no? Yo, insisto, me fui a estudiar a Boston, estudié en un colegio público, me gané una beca para estudiar en la universidad y mientras hacía la carrera empecé a trabajar de voluntario en una campaña política local de ayuntamiento, el que era en ese momento el alcalde de Boston. Entonces, cuando yo termino la carrera, el que era mi jefe se fue a trabajar como un cargo de confianza del alcalde y me lleva con él. Y ahí empecé eso fue justo después de terminar la carrera universitaria. Luego el alcalde de Boston se va como embajador de Estados Unidos al Vaticano. Y como éramos todos cargos de confianza, te quedas sin trabajo. Pero el que era en ese momento el alcalde me ayudó a buscar un trabajo en Washington. Y ahí hice la transición a la política nacional. Y me fui a trabajar para el que en ese entonces era el presidente del Partido Demócrata, Ron Brown, que era el primer hombre de color en ser presidente del Partido Demócrata. Te hablo del año 93. Y posteriormente me fui a trabajar en el partido. Además, fui un poco de los primeros pioneros en empezar a trabajar el voto hispano. Fue Clinton el que se dio cuenta de que el bloque de voto hispano podría ser... Pero Ron Brown no fue candidato a presidente, ¿no? No, Ron Brown fue ministro de Comercio posteriormente. De hecho, yo terminé en lo que es comercio exterior de esa manera y me fui a trabajar para el presidente del partido, que era en este caso Ron Brown, quien posteriormente se convirtió en el ministro de Comercio de Estados Unidos y yo me fui a trabajar con él en temas de comercio exterior. Bueno, has pasado por varias administraciones americanas y a lo largo de estos 40 años aproximadamente, puede ser, o menos, 30 y pico, ¿no? Que tienes de carrera, digamos, política, ¿qué mentores has tenido, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene en la cabeza 2, 3 o 4 personas que han creído en ti, que te han dirigido un poco, que gracias a ellos, pues... has hecho la carrera que has realizado. Es decir, ¿cuáles han sido tus principales mentores, ¿no? Muy buena pregunta, porque estoy absolutamente convencido de que no existe el éxito individual en las personas. La gente llega donde llega siempre en hombros de otros. Personas que han de alguna manera u otra han tenido una influencia, un impacto en tu vida. Seguro. En mi caso, oye, mis mentores han sido muchos y desde luego digo que una de las virtudes en la vida es no solo reconocer que llegas a donde estás por lo que han hecho los demás, sino hacer todo lo posible por tú también ser mentor de otros, ¿no? En mi caso, desde luego, en principio mis padres. Yo creo que mi madre, con 15 años, haberme dejado ir a Estados Unidos y permitir que me quedara ahí, yo no sé si lo haría con mi hijo hoy, sin duda, que tiene 11 años. Pero yo creo que ellos lo hicieron en parte porque creían que era una oportunidad a nivel personal. Fueron visionarios en eso, sí. No, que mis padres no podían pagarme una carrera universitaria o que viviera yo en Estados Unidos, ¿no? Y se dieron las condiciones, pero creo que ese sacrificio es algo importante reconocer, ¿no? Pero luego a lo largo de mi carrera, o sea, recuerdo a John Mann, que era el coach, era el entrenador del equipo de fútbol. ¿Fútbol americano? Fútbol americano. Sí. En high school donde estaba, que era masón, que además era una persona como recuerdo, muy involucrado en el activismo social, era una persona como muy dada a apoyar, a ayudar a la gente. Tenía pues 4 o 5 niños en el high school que hizo todo lo posible siempre por servir como mentor y dirigirnos y reunirse con nosotros, intentar darnos consejos. Y para mí fue la primera vez que vi una persona que me preguntaba, oye,
¿Y qué gana este hombre con todo esto, no? Pero me di cuenta enseguida de que era su forma de devolverle a la sociedad, ¿no? Posteriormente, te puedo decir, el alcalde de Boston también fue una persona que jugó un papel importantísimo. De la misma manera, cuando se fue de embajador al Vaticano, pues también, oye, se preocupó en que los que trabajábamos para él buscáramos trabajo, no dejarnos tirados. Y luego siempre hablo de una señora, se llama Mara Hannigan, que era concejala de Hacienda en la ciudad de Boston. Y yo trabajaba para ella. Y siempre cuento una anécdota, ¿no? De que un día me llamó a su oficina y me dijo, Juan, creo que ya llegó el momento de que sigas tu carrera adelante. Claro, me estaba echando, ¿no? Y yo digo, coño, pero si me llevo año y medio trabajando para esta mujer, trabajaba 18 horas diarias, además yo era, imagínate, un inmigrante en Estados Unidos, terminé la carrera universitaria, voy a trabajar al ayuntamiento, Sí. me comparaba con los otros americanos y tal, y yo, coño, yo tengo que trabajar más que los demás para llegar al mismo nivel, ¿no? Y entonces no entendía la reacción de esta mujer, ¿no? Pero básicamente lo que me dijo fue, oye, tú has llegado a un techo profesional conmigo y es el momento de que sigas avanzando. Y yo te voy a ayudar a buscar un trabajo en Washington. Y entonces fue, y efectivamente, no solo me dio todas las oportunidades de que fuera a las entrevistas, ya hizo llamadas telefónicas y tal, ¿no? Y esa mujer posteriormente, pues ya siguió su carrera política y demás, me volví a encontrar con ella 20 años más tarde y me di cuenta de que había hecho eso a lo largo de su vida. Y tenía amigos y gente en diferentes posiciones, en ministerios, en empresas, en instituciones. Y yo siempre, oye, nunca me llamó a pedir un favor, pero yo siempre decía, si esa mujer me llamase mañana para pedirme un favor, ¿qué no haría yo por ella? ¿No? Porque invirtió en mi carrera, fue una mentora. Sí. Y me di cuenta de que... crea una red de discípulos que... Y de gente buena, ¿no? Y debe ser muy satisfactorio, debe ser muy sí, te da satisfacción. Personal y profesional, diría yo, ¿no? Saber que tú has hecho de alguna manera algo por los demás. Entonces, yo lo tengo muy claro. Yo intento siempre que puedo reunirme con gente joven, ayudarlos en lo que puedo, orientarlos, darles consejos, porque me parece que es una obligación y una responsabilidad que tenemos los que hemos hecho algo gracias a esas muchísimas personas que nos han ayudado. O sea, que yo mentores, te digo, de que tengo por lo menos 10, 12 mentores que me vienen a la mente. Tú, después de haber vivido tantos años en Estados Unidos, ¿te sientes más americano o más español? Pues mira, yo te diría que pienso como un americano, quizás por mi formación, la manera de entender la vida, la cultura, y no en vano fueron 40 años en ese país, pero siento como un español. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces soy más emocional, más apasionado, y eso quizás es la parte latina, ¿no? Pero yo creo que es un híbrido. Yo siempre digo que yo no soy bilingüe, yo soy bicultural, porque he tenido la... Y estás muy agradecido a Estados Unidos. O sea, total y absolutamente. A mí cuando la gente me habla del sueño americano, yo digo, oye, no, espérate, que yo soy prueba de que existe el sueño americano. Es posible llegar. Yo llegué a Estados Unidos con 15 años sin hablar una palabra de inglés. A los 23 estaba trabajando en la administración de Clinton. Yo creo que esas cosas pasan en Estados Unidos. No sé si llegaría mañana aquí un inmigrante de donde sea y 10 años más tarde podría estar trabajando para el presidente de Bueno, España, aquí ¿no? puede ocurrir, pero es raro que ocurra por meritocracia. Tú probablemente te lo curraste para estar ahí, ¿no? Por meritocracia. Yo creo que eso es algo que admiro de la sociedad norteamericana. Y ojo, vamos, de no reconocer que la sociedad americana y el modelo económico americano tiene muchísimo de problemas y debería ser mejor y no es imperfecta, me parece que es importante reconocerlo. Pero así todo, algo que sí funciona es la meritocracia. No importa tu apellido, no importa de dónde vienes. No importa la religión. Importa lo que estés dispuesto a aportar y los resultados que tengan. Sí, sí. Si te parece, vamos a centrar un poco el tema en la geopolítica, que es en lo que un poco, bueno, hablamos para dedicarle a este episodio, ¿no? Antes que nada, para que la gente un poco centrar el tema, ¿no? ¿Qué es la geopolítica, ¿no? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Qué es? Pues la geopolítica es el estudio de cómo la geografía juega un papel importantísimo en las relaciones internacionales. En otras palabras, cómo y por qué los países
hacen lo que hacen y tienen lo que tienen en función a la geografía. ¿Qué significa eso? Que un país tenga acceso al mar o no es muy distinto a un país que a lo mejor pues está rodeado de 3 potencias enormes y no tiene capacidad ninguna de maniobra. El hecho de que un país, por ejemplo, tenga recursos naturales o no los tenga. El hecho de que un país tenga, en términos geográficos, condiciones propicias para poder ser una gran potencia, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de Estados Unidos. Sí, yo nunca, después de leerme el libro este que me recomendaste, que yo lo recomiendo a cualquiera que esté interesado, Prisioneros de la Geografía, ¿no? De Tim Marshall, ¿no? Yo no era consciente de lo importante que es la geografía en la evolución de las distintas naciones, y además te das cuenta de que la historia se repite, siempre son los mismos conflictos, ¿no? Claro, claro. India con Pakistán, Rusia con la llanura extensa que tiene, que no tiene un poco para defenderse de Europa Oriental. O sea, son los conflictos que están condicionados por la geografía. Efectivamente, y no es intuitivo, ¿no? Pero efectivamente a lo largo de la historia la geografía ha sido determinante a la hora de entender quiénes son los ganadores y los perdedores, y sobre todo cuáles y por qué han habido tantos conflictos. Si te parece, vamos a un poco desentrañar área por área, ¿no? Así en rasgos generales, ¿no? Estamos viviendo ahora una época pues muy excitante desde el punto de vista geopolítica, ¿no? Porque están cambiando lo que se llama el orden mundial, ¿no? Háblanos un poco del nuevo orden mundial, ¿no? Y en qué ha cambiado, en qué está cambiando. Pues lo primero que diría al respecto es que el orden mundial, tal y como lo conocíamos y que ha funcionado tan bien para el mundo durante los últimos 70 años, ha llegado a su fin. Desde 1945 hasta el 2022, que de hecho, y por cierto, el periodo de mayor paz, estabilidad económica y social durante los últimos 2000 años en Europa han sido entre 1945 y el 2022. Antes nos estábamos matando continuamente, todos los europeos, los franceses con los ingleses, con los alemanes con los austriacos, con los polacos, los españoles con los portugueses, y haber tenido 70 y pico años de estabilidad y de paz ha sido un poco atípico, si no excepcional. El orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, que fue tan catastrófica, donde el mundo entero se dio cuenta de que ese tipo de guerras no tenía sentido, no habían para nadie, se estableció un nuevo orden mundial que se basaba en instituciones muy fuertes, ¿no? Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o incluso la Organización Mundial del Comercio, por mencionar algunas, ¿no? Pero lo importante de esto es reconocer que se definen cuáles van a ser las reglas del juego en el ámbito internacional y cómo los países deberían actuar para evitar conflictos bélicos, ¿no? Y funcionó muy bien. Tuvo que ver, obviamente, también con la globalización, y yo me atrevería a decir que tuvo mucho que ver también con esa relación transatlántica Estados Unidos-Europa, que eran los dos grandes socios comerciales. Estados Unidos era el mayor inversor extranjero en Europa, Europa era el mayor inversor extranjero en Estados Unidos, teníamos nuestras economías entrelazadas y dependían la una de la otra, y ese orden mundial, que funcionó muy bien, pues básicamente ha llegado a su fin. ¿Por qué digo que ha llegado a su fin? Porque desafortunadamente estamos en un periodo de transición, no hacia un nuevo orden mundial, porque todavía no existe un nuevo orden mundial. De hecho, el anterior todavía sigue ahí, siguen las instituciones y siguen las mismas reglas. Lo que ha cambiado, y pues digo por qué digo que estamos en un periodo de transición, es porque estamos desafortunadamente en un mundo ahora donde ya las entidades multilaterales no juegan el papel que jugaban, y ahora es un mundo más no tan multinacional, sino binacional. O sea, son acuerdos entre países bilaterales, o sea, son acuerdos bilaterales y ya no multinacionales, donde los ideales y los valores tienen menos influencia, y lo que importa ahora, desafortunadamente, es el interés. Y es más transaccional, y me atrevería a decir que incluso más oportunista. Antes y durante esos 70 años creíamos que esto era una lucha entre dos grandes potencias basadas en la ideología. El capitalismo contra el comunismo, la democracia contra la autocracia, y ese sistema ya no funciona. Ahora mismo no hay mucha diferencia entre Estados Unidos y China en cuanto a lo que están dispuestos a hacer, ¿no? O sea, ahora ya es qué puedes hacer tú por mí, qué hago yo por ti y cómo llego a un acuerdo
más allá de lo que piense Europa y llego a un acuerdo contigo. Y eso, desde luego, hace que ese orden mundial anterior ya no es válido. Y en el futuro próximo, o sea, Estados Unidos pierde, digamos, la hegemonía y se implican otras naciones protagonistas como China, India, etcétera, o cómo lo ves eso. Después de 1989, con la caída del muro de Berlín, lo que vimos es que lo que era una guerra fría, dos grandes potencias en ese momento, la Unión Soviética y Estados Unidos, la Guerra Fría llega a su fin y durante aproximadamente 20 años tuvimos una sola superpotencia que era Estados Unidos. No voy a entrar mucho en detalle para no aburrir a los oyentes, pero ¿qué pasó? Que Estados Unidos y Europa se dedicaron a mandar su industria a Asia y particularmente a China. Y se creó una dependencia económica que pone al mundo entero en jaque en el momento que se manifiesta esa dependencia durante el COVID. Oye, no tiene sentido para Estados Unidos, la mayor potencia económica y política del mundo, se vio de rodillas mendigando mascarillas, mendigando material respiratorio y puso de manifiesto esa vulnerabilidad que teníamos con China, ¿no? Nosotros creamos China. Sí. O sea, le mandamos toda la industria, mandamos grandes inversiones y China emerge como una superpotencia. Sí. Cuando yo miro alrededor y veo lo que está pasando, conflictos bélicos, embargos, política industrial proteccionista, y veo una situación de continua tensión en el mundo entero, no deja de ser verdaderamente una lucha entre dos superpotencias, Estados Unidos y China, que intentan luchar la una con la otra para alcanzar la hegemonía tecnológica y económica. Lo demás son todo derivadas, absolutamente lo que está pasando ahora mismo en Irán, la guerra del Medio Oriente, los conflictos bélicos en África, todo esto es dos superpotencias luchando la una contra la otra. ¿Cuál es, digamos, la principal preocupación de Estados Unidos? O sea, su política exterior fundamental, se está viendo que a Europa no le interesa mucho, a Estados Unidos ya Europa no lo tiene, digamos, en la habitación de atrás, pero ¿cuál es su principal preocupación a nivel de política exterior? Muy claro, hacerle frente a China. No hay otra cosa ahora mismo más importante. Y ojo, esto ni siquiera tiene que ver con la ideología del Partido Republicano o del presidente Trump en estos momentos. Si en algo estamos de acuerdo, demócratas y republicanos, y en estos momentos con un país tan polarizado hay pocas cosas en lo que estamos de acuerdo, pero estamos absolutamente de acuerdo que tenemos que hacerle frente a China si queremos seguir siendo una economía influyente y pintar algo en el mundo, porque si no, de luego los chinos no ganan. ¿Y cómo se le está haciendo frente? Porque ahora, por ejemplo, que Trump en este año, en 2026, hace unos pocos días, ¿no? Ayer estaba con el presidente, me da la sensación de que la estrategia es llevarse bien con China, es decir, tenerlo como socio, aunque por detrás haya claro, conflictos pero que igual no se quieren meter en esos conflictos como Taiwán y tal, pero me da la sensación de que la voluntad de Trump es tenerlo como claro, de su lado. Efectivamente, y es la estrategia que tiene él, ¿no? Y probablemente tenga todo el sentido del mundo, pero es un ejemplo de lo que hablaba yo anteriormente, ¿no? Durante décadas pensábamos que esa lucha entre las dos superpotencias se basaba más en ideología. Oye, nosotros, Estados Unidos y Europa, creemos en la democracia, creemos en el capitalismo y, oye, pues ellos creen en la autocracia y creen en el intervencionismo del Estado en la economía, por ejemplo, ¿no? Y que esto era una lucha entre ideales, sí, ¿no? ¿Qué vemos ahora? Oye, pues los países empiezan a decir, coño, pues oye, si tú tienes que invadir Taiwán y no te metes en mi esfera de influencia, que es Latinoamérica, pues oye, a ver cómo llegamos a un acuerdo. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque antes había una serie de instituciones y reglas. La OTAN, sin ir más lejos. Oye, sí, somos miembros de la OTAN y tenemos un compromiso de defender a Europa, pase lo que pase, caiga quien caiga. Entonces, cuando Rusia invade Ucrania, vale, Ucrania no era parte de la OTAN, pero ojo, los países de la OTAN dicen, oye, esto es muy peligroso, porque podríamos ser los siguientes, ¿no? Entonces, si Estados Unidos ya no es un aliado incondicional y pone de manifiesto que, oye, cuidado, que no está garantizada la defensa de Europa, es cuando empiezan a aparecer acuerdos bilaterales. A eso me refería, que es el nuevo orden mundial. Desde luego, la estrategia de Donald Trump es efectivamente esa, ¿no? Decir, oye, somos dos superpotencias, somos rivales económicos, somos rivales políticos, somos rivales ideológicos, pero a ver cómo hacemos para
para poco vivir, negociar. Sí. negociar y vivir tranquilos en paz y prosperidad. Y hoy en día, ¿quién, o sea, para tener el predominio como potencia, ¿de qué depende más? ¿De qué tipo de recursos? ¿Tener recursos naturales para la industria de los superconductores, por ejemplo, o la tecnología de la inteligencia artificial, o la tecnología aeroespacial para ver cómo se llega a Marte antes? Es decir, o el conocimiento. O sea, a mí me da la sensación de que creo que siempre ha sido así, pero más ahora el conocimiento y la tecnología es lo que te da el poder, ¿no? Aparte de la industria militar, obviamente, ¿no? Que tiene las mejores navies y todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué es qué es lo más importante para estos países? ¿Tener recursos naturales, energía, no depender de nadie desde el punto de vista energético? Muy buena pregunta. Yo te diría que, como yo lo veo en estos momentos, hay 5 fuerzas estructurales que están todas interconectadas las unas con las otras y que están ocurriendo de forma al unísono, ¿no? Forma paralela las unas con las otras. Esas 5 fuerzas son, efectivamente, la energía. No hay autonomía estratégica, que es lo que quieren todos los países ahora, no depender de otros, no depender de China, que puede ser un rival en el futuro, no depender de Rusia, que te puede atacar mañana. Entonces, la prioridad ahora mismo en el mundo para todos los países es la autonomía estratégica. Y la energía es la base de todo. ¿Por qué? Porque no hay prosperidad económica sin acceso a fuentes fiables de energía. Cuando Rusia invade Ucrania, Alemania tenía una dependencia del 42% de su energía venía del gas natural ruso, imagínate. Hoy, 3 años más tarde, ha pasado de un 42 a un 11%. Entonces, todos los países están conscientes de que la energía es muy, muy importante. En segundo lugar, las cadenas de suministro. Durante décadas y bajo la globalización y ese orden mundial, el mundo se volvió muy eficiente. Mandamos nuestra industria a China, mandamos nuestra producción a los países asiáticos y buscábamos en cualquier parte del mundo los mejores precios. Y esa globalización nos dio estabilidad, pero también creó problemas sociales, ¿no? Populismo y demás. Entonces, las cadenas de suministro se están reubicando. Antes era, te ibas al mejor postor, a tu mejor proveedor, el más barato. Ahora se están regionalizando. Ahora la prioridad no es quién me da mejor precio, ahora la prioridad es quién es más fiable. La producción se está yendo más cerca de casa. El ejemplo es Estados Unidos. China era el mayor proveedor de servicios y productos en China hasta hace 3 años. Los últimos 3 años hemos pasado a México. Entonces, Estados Unidos, ¿te refieres? Estados Unidos, ahora mismo el mayor socio comercial de Estados Unidos es México. Y antes era China. ¿Por qué? Porque teníamos una dependencia absoluta en China. Te doy un par de ejemplos. ¿Pero de qué tipo de suministro? ¿De qué tipo de recursos? Todos los sectores estratégicos de nuestra economía. Déjame darte 3 ejemplos. El 92% de los antibióticos que se consumían en Estados Unidos en el 2022 se producían en China. ¿Qué pasa si China te cierra el grifo mañana? Se te mueren millones de personas en tu país. 92% de los antibióticos. 24% de los fertilizantes se producían en China, Rusia o los países de la antigua Unión Soviética. Cuando tienes una cuarta parte de tus fertilizantes que dependen de países no amigos, ¿qué pasa? En cuanto a tu seguridad alimentaria y por consiguiente tu seguridad nacional, si no tienes fuentes diversificadas y dejas la dependencia absoluta que tienes, porque la dependencia en ese momento es vulnerabilidad de tu sistema. Entonces las cadenas de suministro se están reestructurando para irnos. La palabra en Washington ahora ya no es el nearshoring, que era traerte la producción cerca de casa, ahora es friendshoring, te la traes a los países amigos. Entonces Estados Unidos está reubicando su cadena de suministro ¿a dónde? A Latinoamérica, que aunque pagues un poquito más, son países que son amigos. ¿Y eso por qué? ¿Porque le sale más rentable comprarlo ahí que producirlo en Estados Unidos propiamente? No, te sale mucho más caro. Más caro. Mucho más caro que China. ¿Pero es porque Estados Unidos no puede producir esos antibióticos o algo? Porque no tenemos la producción. Durante décadas mandamos la producción a China porque era más barato. Las empresas tenían una visión cortoplacista de resultados a 3 meses y resultados todos los años. Entonces quitabas, oye, me tengo que ir a reducir costes operativos y me mando personal, tal. Mandas tu personal, mandas tu producción, subcontratas todo. ¿De dónde lo mandaste? Lo mandaste a China. Ahora te das cuenta que tienes una dependencia absoluta de la cual dependes. O sea,
Otro ejemplo que te doy. Hablábamos antes de la tecnología, ¿no? Ujú. Hoy sin tecnología estás muerto como país. Para tener tecnología necesitas tierras raras y minerales críticos. China es hoy el 94% de las tierras raras se procesan en China. O Esas sea, tierras raras, tierras raras, para que la gente lo entienda, estamos hablando de cobre, estamos hablando de una serie litio, efectivamente, estamos hablando el litio se puede considerar, pero hay incluso serían los minerales críticos, que son mira, minerales muy importantes, ¿no? Desde el cobre al acero y minerales críticos. Pero las tierras raras son unos productos que surgen de otros minerales que en muy pocas cantidades te permiten, por ejemplo, se utilizan las tierras raras para las comunicaciones satelitales. ¿Por qué? Porque son unas tierras raras que se ponen en las cabezas de los misiles, por ejemplo, se ponen en los superordenadores, los supercomputers, se utilizan porque tienen unas propiedades únicas que permiten que pasen mucha energía y que no se deterioren. No vamos a entrar en detalles técnicos, sí, pero sí, son sí. tierras raras, significa que son minerales muy estratégicos y en pocas cantidades. Y tienes que tener acceso a ellos para desarrollar las nuevas tecnologías. Pues si tienes una dependencia en China, y China puede ser tu rival, y mañana te puedes ir a una guerra con ellos, estás muerto. Entonces, por eso digo que las cadenas de suministro se están reconfigurando. Esa sería la segunda fuerza que quería mencionar, ¿no? Y todos están haciendo lo mismo. Europa se está dando cuenta ahora mismo, que lo que te decía, el ejemplo de Rusia. Coño, Rusia me puede atacar mañana y resulta que el 40% de mi electricidad me la daría el mismo que me puede atacar. Correcto, sí. Entonces tengo que buscar una fuente Buscar una diversificada, ¿no? alternativa. La tercera fuerza serían las tecnologías. Y esas tecnologías son, primero, inteligencia artificial, que por cierto, yo lo digo de manera clara y no creo estar exagerando, es la tecnología más disruptiva en la historia de la humanidad. Empieza por ahí. Desde luego, todo lo que es robótica, manufactura avanzada, las tecnologías del espacio, ciberseguridad. Hay una serie de tecnologías disruptivas que están cambiando el mundo a una velocidad increíble. Y en eso Estados Unidos siempre ha tomado la Sí, delantera. y sigue estando. Y sigue estando estando, la sí, delantera. por las universidades que tiene, por el sentido que tiene en promover siempre las universidades y la inversión en ciencia. En eso sí que hay que reconocer. Totalmente. Y ya para finalizar, la cuarta fuerza que estoy viendo yo que está reestructurando la economía global es la sostenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad? La sostenibilidad hasta hace unos años era un tema ético, moral, relacionado al medio ambiente, al ESG o la responsabilidad corporativa. Y hoy el tema de la sostenibilidad está asociado a la estrategia, a la autonomía estratégica. ¿Por qué? Porque tú no puedes, o sea, tú necesitas energías renovables para que no haya un conflicto en el estrecho, en el Medio Oriente y el 20% de tu energía está parada y colapsa la economía mundial. Entonces, la sostenibilidad, que es hacia la transición energética, hacia las tecnologías limpias, es una fuerza estructural. Y la última es defensa. Defensa, sí. Defensa. Y esa es la que voy a mencionar rápidamente, pero es muy importante porque es disruptiva. Defensa te refieres a la industria armamentística, ¿no? La industria armamentística y lo que era defensa. ¿Qué hemos visto a lo largo de los últimos 100 años hablando de geopolítica, ¿no? Cada vez que el mundo se vuelve más fragmentado, que es hacia donde vamos, el nuevo orden mundial será un orden mundial no basado en el multilateralismo, sino fragmentado, que significa regiones, poderes que hacen alianzas, pero ya no hay instituciones fuertes. En este nuevo mundo, la defensa se convierte en lo más importante. Necesitas autonomía estratégica para ser un país seguro, para poder defenderte. Dos cosas que diría al respecto. Nos pasó antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo se volvió muy fragmentado y tuvimos una guerra mundial. Ocurrió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Europa se fragmentó, Estados Unidos se alejó, empezamos a ver diferentes alianzas, grupos de países que tenían intereses comunes y que no siempre eran los de la gente de al lado, ¿no? Nos pasó después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, nos pasó después del 11 de septiembre. Cada vez que eso ocurre, el presupuesto de defensa aumenta de forma considerable. Y en este caso, hacia donde vamos, todas esas fuerzas que mencioné anteriormente se conjugan en la defensa. Necesitas energía, necesitas cadena de suministro, necesitas tecnología, necesitas... Todas esas fuerzas se están justificando y financiando bajo el paraguas de defensa. ¿Y en defensa quién lidera? Pues claramente Estados Unidos en este momento. Sin embargo, China es nuestro rival principal. O sea, los avances tecnológicos de China en tan poco tiempo, que es la clave de todo esto,
nos hace pensar que ya no tenemos esa superioridad absoluta que teníamos anteriormente. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, la Armada, el Navy de Estados Unidos, tiene más activos y recursos que todos los otros países juntos, que se dice rápido. Sin embargo, ¿cuál es el segundo? China. ¿Y a qué velocidad está creciendo el Navy chino? Pues a mucha más velocidad que la americana. ¿Y Europa? ¿Cómo está? Porque Europa se está rearmando. Y Europa cuenta con países, o sea, si juntas, el problema de Europa es la unión, ¿no? Efectivamente. Realmente, porque Estados Unidos es lo que, no sé dónde lo leí, pero Estados Unidos tiene como 50 estados, pero todos luchan por Estados Unidos, ¿no? Aquí en Europa es que cada país, joder, pues ponerse de acuerdo, pero claro, en Europa, si se unieran todos, en Europa también hay mucho potencial, los países nórdicos, Totalmente. Alemania, Francia, o sea, Europa es una potencia económica y tecnológica, si se pusieran todos a trabajar en una, ¿no? El problema es que no tenemos un frente común, ¿no? Pero soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista al respecto. Mira lo que te voy a decir, a lo mejor no es intuitivo. Lo mejor que le ha podido pasar a Europa es Donald Trump. Y parece una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Europa dejó la defensa en manos de Estados Unidos, totalmente, la energía en manos de Rusia y los países como Irán y otros. Se acomodó. Se acomodó y, ojo, para todo lo demás, China. Sí. Nuestra producción la mandamos a China, mandamos toda nuestra manufactura y toda nuestra industria a China y que nos quedamos muy cómodos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Europa no ha querido o no ha sabido o no ha podido tomar decisiones muy difíciles que eran muy poco populares pero absolutamente necesarias. Y esto es lo que ha empezado a cambiar con Donald Trump. Europa por primera vez se está rearmando. Europa por primera vez en mucho tiempo está buscando y pensando en cómo dejas de depender en tu energía, de lo que es tu infraestructura energética. Empezamos a entender por primera vez en décadas que tenemos mucho que ganar si tenemos más Europa y mucho que perder si no lo hacemos. Entonces, yo desde luego estoy de acuerdo contigo. El problema de Europa es que no tenemos un frente común y cada uno tira para su casa, pero puede ser la oportunidad que necesitábamos porque tocamos fondo y porque lo que está en juego verdaderamente es que Europa siga o no siga siendo relevante. Totalmente de acuerdo. Dijiste que eres optimista. ¿Eres optimista en el futuro a pesar de todos estos conflictos que un día sí y otro también están surgiendo? Sí, soy optimista por naturaleza, pero también porque me gusta la historia. Y yo te diría que, oye, España hoy, Canarias hoy, el mundo hoy es mucho mejor de lo que era hace 50 años. Es más, a pesar de todos los conflictos y del peligro y de la incertidumbre, lo cierto es que el mundo nunca ha sido tan rico, ni tan próspero, ni han tenido menos guerra, ni han muerto menos porcentaje de la población, ni el momento en el que más gente hay formada y educada en la historia del planeta. O sea, coño, no estamos donde tenemos que estar, pero desde luego poco a poco hemos ido mejorando. Entonces, de cara al futuro, ¿por qué soy optimista? Soy optimista porque creo que ya no hemos, como europeos, incluso en Europa ya se tuvo que enfrentar a situaciones como la actual, que eran difíciles. Por ejemplo, la Unión Europea. Cuando se crea la Unión Europea, los analistas dijeron que iba a ser muy difícil que nos pusiéramos de acuerdo. Pero lo hicimos. Cuando decidimos tener una moneda común, nos dijeron que iba a ser imposible que nos pusiéramos de acuerdo, pero lo hicimos. Cuando nos dijeron que íbamos a eliminar las fronteras, nos dijeron lo mismo, esto va a ser imposible. Oye, han habido pasos atrás, como el Brexit, efectivamente, y no digo que sea todo fácil. Pero a lo largo de la historia hemos ido avanzando poquito a poco. Y espero que esta situación de transición a un nuevo orden mundial obligue a Europa a tener que hacer sus deberes y hacer las cosas bien. Hablemos un poquito de los conflictos que hay actualmente o de los que tú crees que pueden ser especialmente peligrosos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que tú dirías que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Pues en estos momentos, todos. Y todo aquel conflicto que enfrente a Estados Unidos y a China, donde sus intereses se ven de alguna manera amenazados, es donde verdaderamente puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? A diferencia de 1945, hoy somos países con capacidad nuclear. Ojo, que esto la gente se olvida.
pero un cálculo, un error, una mala interpretación, según los expertos, por ejemplo, durante la crisis de los misiles en Cuba, según todos los historiadores, hubo un 30% de probabilidades de una guerra nuclear. Oye, tú dirás, un 30% es poco. Yo creo que es mucho. Un 3% me parecería mucho, ¿no? Porque lo que estaba en juego era el futuro de la humanidad en ese momento. Te hablo del año 60 y la guerra de 61. Sí. Y donde estamos ahora, ¿no? Entonces me preocupa todos estos conflictos bélicos, pero particularmente donde se enfrentan las dos superpotencias. Hoy por hoy me preocupa Rusia. La gente dirá, coño, pues ¿qué pasa? ¿Por qué me debería preocupar yo por lo que está pasando en Ucrania? Nos debería preocupar porque la historia se repite. Y la geopolítica, al final, es un factor determinante sobre cómo van a actuar los países, ¿no? Rusia, por el motivo que sea, se ve amenazada, invade Ucrania. Si le sale bien, pues dirá este hombre, oye, pues ¿por qué me paro aquí? Claro. Porque la pregunta que se va a hacer Putin es, oiga, ¿y los españoles y los italianos y los griegos van a mandar a sus hijos a morir al frío y crudo invierno de Rusia contra los rusos? Yo creo que no. Yo creo que no hay apetito político ninguno para que eso ocurra. Y eso puede ser una jugada estratégica del que diga, oye, ¿por qué me paro aquí? ¿Por qué no Eslovenia, Lituania, Estonia? La mitad de Polonia perteneció a Rusia en algún momento. Y tienen un reclamo histórico, por alguna forma de decirlo. Pero más allá de todo eso, ¿qué me preocupa y por qué digo que Rusia es algo que deberíamos, de lo que deberíamos analizar todos? Un señor que ha perdido a 1 millón de soldados en los últimos 4 años. Están muriendo ahora mismo en Ucrania del orden de 36.000 soldados todos los meses. Y este señor sigue mandando tropas y mandando recursos y no llega a un acuerdo con Ucrania. Ojo con esa persona, porque muy cuerdo no está. Está dispuesto a perder 1 millón de sus ciudadanos y se queda tan pancho. Y eso me lleva a preguntarte también por el tema del liderazgo político, ¿no? En la historia yo creo que han habido cambios políticos y desastres y tragedias, igual porque por el excesivo poder de un político que llegó a tener el control de un ejército, de una nación, pues por una votación que le salió y de repente está ahí, y lo que puede ser el destino, ¿no? Es decir, el destino te puede llevar para un sitio o para otro simplemente por pequeños detalles, ¿eh? Totalmente. Hoy es fácil decir que Hitler era una mala persona y que puso al mundo en un peligro tremendo y fue el causante de millones y millones de personas que murieron, ¿no? Pero no nos olvidemos que Hitler llegó al poder en unas elecciones democráticas transparentes donde ganó por mayoría. Y eso, cuidado, dice, oye, pues lo que está pasando en Estados Unidos, que la gente no se olvide que el señor Trump salió elegido por la mayoría de los norteamericanos. Un margen muy pequeñito, el 52% votó por él, pero oye, el 52% de la población de Estados Unidos eligió a esa persona, ¿no? Y sí me preocupa el hecho de que cuando el mundo está ante situaciones de crisis y se vuelve a fragmentar, surgen líderes populistas que intentan dar soluciones fáciles y sencillas a problemas complejos y buscan que alguien venga a salvarte. Y a lo largo de la historia lo hemos visto, pero es que no ha sido uno ni dos. Yo diría que es la constante, ¿no? Si miramos, oye, desde Napoleón a Hitler, a Trump y a muchos otros que tienen una visión distinta del mundo y que creen, que es lo que más me preocupa, ¿no? Que creen que son los dueños de la verdad y que ellos lo están haciendo por el bien del país y por el bien del mundo. Sí, pero se puede discutir mucho de Trump, pero también, por ejemplo, en el tema de Venezuela ha resuelto el tema. Totalmente. Pero oye, y ojo, yo soy demócrata, no es santo de mi devoción, pero sí creo que ha hecho cosas bien. Ojo, pero numerosas cosas. Entre otras, finalmente llegar a la conclusión de que Estados Unidos no podía seguir cediendo territorio y espacio político a China, que China no creía en la reciprocidad y que las reglas del juego no aplicaban a China, pero sí aplicaban a Europa y a Estados Unidos, y que Estados Unidos no podía seguir dejándose avasallar por China, ¿no? Y eso lo veo como algo positivo. Lo hizo bien
En Venezuela, sí. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿creemos o no creemos en la soberanía nacional? Nadie odia más a Venezuela y al chavismo y a ese gobierno de matones, criminales, autócratas y dictadores que yo. Pero si hay reglas del juego que todos debemos de respetar, como es, tú no atacas a otro país soberano porque no te gusta su líder, porque si lo haces tú hoy, mañana te lo pueden hacer a ti. Claro. Entonces, es lo que el mundo cambia. Entonces ya no hay unas reglas que todos seguimos. Que una de esas reglas es, tú no invades ni atacas a otro país si no hay un consenso por parte de la comunidad internacional que reconoce como tú que ese país está haciendo las cosas mal. Sí. Oye, no digo que esté bien que esté mal. Oye, lo hizo bien, sacó a Maduro. Salió bien, pero no le ha salido bien en Irán. No sé, porque de hecho lo que todo el mundo dice es que él pensaba que esto iba a ser muy similar a Caracas. Sí. Iba a mandar 4 aviones, iban a matar a los líderes y todos, mira dónde estamos y dónde está el mundo en este momento. Sí, es verdad. Hablando de liderazgo político, ¿no? ¿Qué líderes mundiales admiras? Es decir, en tu trayectoria política, algunos líderes que todavía viven o otros líderes que ya no están con nosotros. O sea, ¿qué líderes son cuál es el prototipo de líder que tú admiras, ¿no? El prototipo de líder que yo admiro para mí tiene 3 denominadores comunes. Uno, que reconocen el momento en el que viven y que el liderazgo puede cambiar el destino del mundo de una manera u otra. O sea, reconocen que tienen que tomar decisiones y que, quien gente manda importa. Valiente, digamos, o sea, con coraje. Con coraje y con valentía. Lo segundo, que creo que ya diré ejemplos de este tipo de cosas, lo segundo para mí es personas que entienden que tienen que tomar decisiones pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Tener una visión de Estado y a largo plazo. Correcto. Y en tercer lugar, que están dispuestos a ceder el poder. Que no siempre se da. Entonces, personas que me han parecido valientes a lo largo de la historia, pues desde luego Roosevelt, que Estados Unidos estaba en mitad de una depresión económica y él decide que, que efectivamente había un rol para el gobierno, que no era simplemente dejar que las fuerzas del mercado actuaran, que ganara el más fuerte, sino que el gobierno tenía una responsabilidad con los pobres. Por ejemplo, Estados Unidos en ese momento no tenía algo tan sencillo como seguridad social, como sanidad. Había una serie era un sistema bastante, creo que, poco desarrollado en la parte social, y tomó decisiones importantes que lograron que Estados Unidos tuviera un despegara económicamente, haciendo el bien. Le fue bien, ¿no? Intentar que Estados Unidos retomara la senda del crecimiento. Y fue muy criticado, ¿no? En su época, me imagino. Su época fue criticadísimo, no fue hasta después de su muerte que se reconoció lo que había hecho y cómo había cambiado la historia de Estados Unidos. Kennedy para mí es otro ejemplo, ¿no? A seguir. Una persona también que llega al poder y decide que la educación era importante. O sea, bajo la presidencia tan corta de este hombre, surgen las becas de estudio en Estados Unidos, que hasta ese momento no habían. Fue el periodo de mayor I+D+I en la historia de Estados Unidos. La gente se olvida, mandamos un hombre a la luna. Invertimos en tecnologías disruptivas que hoy están cambiando el mundo. Y ilusionó a la gente americana, ¿no? Ilusionó a la gente americana y yo creo que al mundo entero, ¿no? De que las cosas se podían hacer y se debían hacer pensando en el legado que quieres dejar. Y apostó por cosas todas, cuando pensamos en la educación, en la formación, en la innovación. Todos estos tienen un denominador común, y es que tú no vas a ver los resultados, los verán tus hijos, ¿no? Entonces, pensar con esa visión de futuro, para mí es un ejemplo, ¿no? Y otro quizás fuera del ámbito de Estados Unidos, Gandhi, también, que lo hizo de otra manera, ¿no? Cambió el rumbo de la India de una manera poco intuitiva, que era a través de movimientos pacíficos. Entonces, pero también pensando a largo plazo, no pensando en él, pensando en que el poder lo tienes durante el tiempo que lo tienes, pero tienes que darle paso a los demás. Y de los actuales, de la gente con la que has trabajado y tal, ¿hay alguien en particular que te haya llamado la atención? Sí, yo he tenido el privilegio de haber trabajado para 3 presidentes norteamericanos, ¿no? Empecé mi carrera política con los Clinton,
Después trabajé como secretario de Estado para Europa, llevaba la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y Europa con Obama, y más recientemente con Biden. Te diría que la persona de esos tres, desde luego Obama. Sí. Para mí Obama fue un presidente, primero, su forma de ser, ¿no? Una persona que se sentía igual de cómodo hablando con el señor que le limpia en la oficina o con un jefe de Estado, ¿no? Esa capacidad de empatizar con la gente, Sí. me parecía que era algo único, porque los políticos cuando llegan al poder se olvidan de dónde vienen o viven en una burbuja y no ven la realidad, ¿no? Y él siempre buscaba la manera de bajar al denominador común, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué digo Obama? Yo creo que Obama entendió, por ejemplo, que él no podía ni debía gobernar para los que le votaron. Y muchas de las decisiones que tomó, por ejemplo, llevó a cabo una de las mayores inversiones en economía verde en la historia de Estados Unidos, ¿no? Llevó a cabo las inversiones en estados republicanos. Y tú dirías, coño, pues no le votaron. Pero lo hizo inteligentemente porque se dio cuenta que si las subvenciones para el desarrollo de las renovables, que si la formación en temas educativos, si todo esto ocurría en estados republicanos, cuando él se fuera, iba a ser muy difícil que eso volviera hacia atrás, ¿no? Si tú inviertes 2.000 millones de dólares en infraestructura verde y el tipo de empleo que creas es empleos de calidad, que no se van a China, que se forman ahí en un estado republicano, cuando él se vaya, el gobernador de ese estado no va a querer cambiar otra vez a los combustibles fósiles. Entonces yo creo que esa visión que tenía él de gobernar para todos fue su legado. ¿Cómo se valora, para hablar un poquito también de política, así someramente, ¿no? De política nacional y local, cómo se valora desde esta, bueno, ahora no se valora muy bien, pero cómo se ha visto en estos años cómo se ve España desde Washington? Igual nosotros tenemos una idea un poco distorsionada, ¿no? De cómo nos ven en el extranjero, ¿no? Pero tú ¿cómo se ve a España desde Estados Unidos? A lo mejor ofende o sorprende lo que voy a decir, ¿no? Pero España no se ve. Hay que empezar de ahí. ¿Por qué digo eso, no? Porque, oye, si tú dices, ¿cómo ven desde Washington a España? Los únicos que la ven son una élite pequeñita en Washington. Pero desde luego, pregúntale a alguien en Ohio, en Carolina, donde tú has estado, en California, en otros sitios, no terminan de entender probablemente ni dónde está España, ¿no? Y mucho menos cómo les afecta lo que ocurre en España, ¿no? Sin embargo, obviamente en Washington y en la política, y particularmente en el mundo diplomático, no solamente se sigue España, sino que se toma en consideración, ¿no? En el ámbito no diplomático, España tiene muy buena imagen y muy buena reputación en muchísimas cosas, en gastronomía, en cultura, en música. Se ve, o sea, España tiene una reputación muy buena y mucha credibilidad. En el mundo diplomático no tanto. No solamente por esta diferencia que hay actual entre el presidente Sánchez y Trump, sino porque en los últimos años España pues ha tomado decisiones, por ejemplo, ya no entro en colores políticos, ¿no? Pero con el PP tomó la decisión de cambiar las reglas del juego a las renovables, por ejemplo, ¿no? Donde los americanos habían invertido miles de millones de dólares en España bajo unas reglas del juego. España se da cuenta de que los incentivos que había dado no eran demasiado buenos y cambió las leyes de manera retroactiva, y eso tuvo un impacto en los fondos americanos, por ejemplo. Que dijeron, coño, ¿esto qué es? ¿Una república bananera? Vaya. Y la gente no vio eso, ¿no? Entonces se puso en tela de juicio la credibilidad de España. Pero eso fue con el PP. Con el PSOE actualmente está pasando algo similar, ¿no? Que tú dices, oye, tú puedes estar o no de acuerdo con la guerra en Irán, y eso es respetable. Pero como miembro de la OTAN tienes una serie de responsabilidades y obligaciones, y tú no puedes no darle acceso, por ejemplo, a tu aliado que es Estados Unidos, más allá de cualquier ideología, más allá de que sea un tema ideológico. Claro. Dos errores no hacen un acierto. Si Trump actúa mal y tú actúas mal, los dos han actuado mal, pero tú como europeo primero tienes que tomar en consideración que eres miembro de la OTAN y que se toman las decisiones como conjuntamente. Claro. Entonces en el mundo diplomático empezamos a ver a España como algo un poco fiable.
poco fiable, y te acuerdas esa expresión de que España es diferente. Oye, España es muy atípico en relación a lo que son sus socios europeos. Uh-huh. Y hablemos de Canarias, desde el punto de vista geoestratégico, ¿qué importancia tiene Canarias, si tiene alguna? O me vas a decir, Canarias no pinta nada desde el punto de vista geoestratégico. Pues mira lo que te digo, a lo mejor te va a sorprender lo que te voy a decir. Canarias no pinta, pero debería pintar. Yo durante los últimos 30 años de mi vida no me he cansado, allá donde fuera, de hablar de Canarias como no lo que es, lo que podría y debería ser. Porque geopolíticamente Canarias podría y debería jugar un papel y un rol estratégico. Y cuando hablamos de geopolítica podemos poner a Canarias de ejemplo. ¿Por qué la geografía importa? Oye, si tú eres una empresa americana y tienes o quieres invertir en el África Occidental, ¿no tendría más sentido para ti poner tu base operativa en Canarias, donde tienes incentivos fiscales, mandas a tus hijos a los colegios internacionales, tienes seguridad, hospitales, tienes infraestructura, tienes apoyo económico, estás en Europa y estás en el euro, y desde aquí operar en el África Occidental? Tendría todo el sentido. Tiene todo el sentido, sí. Y sin embargo no lo hacemos. No tendría, desde un punto de vista geopolítico, no tendría todo el sentido del mundo el que Canarias jugara un papel como portaaviones hacia África. No lo ha hecho. Hemos vivido de espaldas a África durante demasiado tiempo. Ese es un buen ejemplo de lo que es la geopolítica, ¿no? Tú tienes una serie de limitaciones o una serie de ventajas que dicta tu geografía. ¿Y por qué no se ha hecho? No se ha hecho por diferentes motivos. Yo creo que no se ha hecho porque se ha visto a África siempre como algo de segunda, se ha visto siempre a África como un sitio de grandes riesgos, y lo es. Pero hoy, por ejemplo, a pesar de todo lo que está cayendo en el mundo, la región de mayor crecimiento en el mundo sigue siendo África. Sí hay oportunidades en África. No se ha hecho porque no ha habido voluntad política, no se ha hecho porque las empresas no han querido asumir esos riesgos. Porque hace falta tener una apuesta política y económica, es decir, oye, vamos a no solamente a vivir del turismo, que se vive muy bien, pero muy cómodo, y vamos a apostar por algo más interesante, ¿no? Y más excitante. Que requiere ¿no? de largo plazo. Ese cambio lógico. no lo haces en 5 años, lo haces en 20. Sí. Tienes que empezar a tener comercio, interacción, interdependencia entre Canarias y los países occidentales. Los empresarios tienen que venir, nosotros tenemos que ir, tenemos que crear. Tiene que haber gente que hable esos idiomas, tiene que haber gente que conozca esa idiosincrasia y esa cultura, tiene que haber un comercio existente, de manera que los canarios puedan aportarle algo al que viene de Estados Unidos o al que viene de China o cualquier otro. Entonces, para mí es un ejemplo no tanto de lo que es, sino de lo que debería ser. Y ha fallado un poco el liderazgo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Liderazgo político, quizás. Pero mira, esto tampoco le echo la culpa a los políticos en ese sentido, ¿no? Yo creo que desafortunadamente la democracia es buena, pero si tú comparas a China y a Estados Unidos, oye, los chinos no tienen que preocuparse de las próximas elecciones. Pueden permitirse el lujo de pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque es una autocracia. Lo que dice, se hace. Y pueden pensar a largo plazo. Y pueden llevar a una economía como la China a convertirse en una gran potencia porque son capaces de pensar de esa manera, ¿no? Las democracias no. La democracia tiene las manos sujetas, tienes que estar pensando no en lo que deberías hacer, sino en lo que te va a permitir salir reelegido. Y Canarias, al igual que España, pues oye, tiene las limitaciones que tiene. Porque ese tipo de apuesta, hablábamos antes de los líderes políticos, ese tipo de apuesta requiere de valentía y requiere de visión a largo plazo. Y desafortunadamente la democracia muchas veces no premia a largo plazo. ¿Algo quieres comentar sobre América Latina? Tú has tenido mucha también interacción, ¿no? Con países latinoamericanos, también del Caribe y tal. ¿Algo que quieras comentar sobre esos países, sobre cómo ves el futuro ahí en América Latina y si ves también alguna relación en la cual Canarias podía participar ahí o no? Porque nosotros hemos sido, de hecho, puente, ¿no? En el siglo XV, XVI de migraciones para allá importantes. Totalmente. Recientemente escribí un artículo sobre, en mi opinión, quiénes serán los ganadores de este nuevo orden mundial que está por definirse y que estamos en ese periodo de transición y reconfiguración del antiguo orden mundial a ese nuevo orden mundial. Creo que uno de los grandes ganadores va a ser Latinoamérica. ¿Por qué?
porque como hablábamos anteriormente y explicábamos el tema actual de la geopolítica, ¿cuál es la prioridad ahora mismo? La resiliencia, es la independencia estratégica de los países. Y cuando Estados Unidos, el caso que hablábamos antes, tenías la dependencia en antibióticos, dependencia en minerales críticos, dependencia, y más que dependencia, era una vulnerabilidad absoluta, ¿no? El que tu cadena de suministro estuviera en manos de potenciales enemigos. Entonces estamos en un proceso en Estados Unidos de reconfigurar nuestra economía, de volver a traer ciertos sectores de la economía, cierta producción estratégica, cierta minería estratégica, cierta incluso producción de alimentos. Todo eso está empezando a volver de China, ¿no? Pero lo cierto es que el iPhone o el teléfono que tengas no se va a poder producir en Estados Unidos, ni en Europa tampoco. Si lo hiciéramos con la mano de obra nos costaría $4.000, no 600. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, pero lo que sí tiene sentido es que esa producción se vaya a países amigos. Y para Estados Unidos, Latinoamérica es ese país o esa región. El ejemplo que daba antes, ¿no? Que hemos pasado de China a México como nuestro socio estratégico. Lo mismo está pasando en toda la región en los últimos 3 años. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Perú y lo estamos viendo en Colombia. Países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. Entonces yo creo que en los próximos 10 años la región de Latinoamérica va a dar ese paso hacia la prosperidad económica, porque finalmente Estados Unidos se da cuenta de que necesita que Latinoamérica sea una región fuerte y potente. ¿Por qué? Porque si no nos pasa lo que pasó en África. África está en manos de los chinos. Y está en manos de los chinos hasta tal punto que probablemente ni Europa ni Estados Unidos ya no pueden hacer nada. Los chinos ya llegaron, ya se quedaron y ya ganaron la batalla. En Latinoamérica todavía no. Y yo creo que ese es el lugar donde todavía Estados Unidos puede jugar un papel importantísimo para que sean unos aliados estratégicos de Estados Unidos y la región aumente su desarrollo. Lo único económico. Que Estados Unidos tiene también muchas complicaciones políticas, muchos cambios políticos. Realmente, ¿sabes? No me parece tampoco que sean países, algunos de ellos, muy fiables, en el sentido que hay muchos cambios, ¿no? ¿Muchos cambios en la región o en no, en los políticos, en los líderes políticos de cada país, ¿no? Sí, sí. Sí, pero insistía anteriormente que ya el hecho de que Estados Unidos tiene que ser competitivo y que no puede depender de otros ya no es un tema de republicanos o demócratas. Gane quien gane las elecciones próximas, bien sean los republicanos o bien sean los demócratas, el camino va por ahí. O sea, por eso decía que no volvemos a lo que conocíamos. Al orden mundial anterior no se vuelve porque ahora hay una absoluta colaboración entre los partidos para que esa sea la dirección de Estados Unidos. Entonces no creo que eso cambie, ¿no? Y la región en sí, si bien es cierto que hay cambios políticos en la región, ideológicos, gana la izquierda, gana la derecha, yo creo que el desarrollo económico tiende, cuando la marea sube, sube para todos. Y yo creo que ahora mismo Estados Unidos y Latinoamérica se ven y se entienden como parte de una misma región, donde la marea va a subir para todos. En las decisiones que toman los líderes políticos, da la sensación, por ejemplo, que Trump es una persona como muy de tomar decisiones él mismo, de que, no sé, por intuición o por soberbia o por narcisismo, pero tú que un poco que los conoces más de dentro y tal, ¿qué hay detrás de la decisión de un líder político? O sea, se decide invadir a Irán. ¿Esto es algo que toma un presidente porque sí? ¿O detrás de una decisión de esa hay un montón de consultas, de asesores, de reuniones, en fin, una estrategia, algo ya que viene de tiempo, o es algo que hace una persona de un día para otro? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estamos en estos momentos bajo la presidencia de un líder que es atípico a todos los que han venido detrás. Entonces esa pregunta es difícil de contestar si hablamos de Trump o si lo comparamos con el resto. Yo te hablo un poco quizás de mi experiencia habiendo trabajado para 3 presidentes de Estados Unidos, ¿no? Hablábamos de la meritocracia, ¿no? Yo creo que si tú le preguntaras a cualquier presidente antes de Trump ¿cuál es la mejor decisión? Te dirían, la mejor decisión es la que tomas en ese momento con los datos, la información que tienes de la gente que tienes a tu alrededor y la tomas en consideración. Pero para eso tienes que confiar en la gente que tienes alrededor, que te den información válida, objetiva y con criterio independiente. Y luego tú lo tomas en consideración y tomas la decisión que tú crees que es la más apropiada, la mejor en ese momento. Los presidentes antes de Trump
se apoyaban en mecanismos, recopilación de información, análisis de información, interpretación de la información, y esa información llega a la cúpula y la cúpula toma una decisión en función a eso, ¿no? Luego ya tomas en consideración obviamente quién eres, de dónde vienes, tu ideología, tus valores, todo eso, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos nos debería preocupar a todos, porque sí creo que, primero, que se ha rodeado de solo personas que le dicen que sí a todo. Lo primero que hizo en este segundo mandato fue echar a la inmensa mayoría de los generales en el Pentágono, en el Departamento de Defensa, que ahora se llama el Departamento de Guerra, te da una idea de por dónde van los tiros. Todos los asesores en el primer mandato que trabajaron por él, que de alguna forma u otra se opusieron a su visión, están en otro sitio, ya no están en la Casa Blanca. Y se ha rodeado de personas que no representan asesores con criterio independiente. Entonces, lo que pasó en Irán, yo estoy absolutamente convencido de que tuvo mucho que ver con las conversaciones con Netanyahu, pero además cuando el New York Times acaba de publicar un artículo interesantísimo hace 2 semanas que decía que hicieron un análisis de cuál había sido la postura de los asesores presidenciales durante los últimos 60 años sobre el Medio Oriente y particularmente sobre los últimos 40 años en Irán, y todos habían llegado a la misma conclusión, que era nada aconsejable irte a la guerra contra Irán, y que si te ibas a la guerra contra Irán había una posible y muy real posibilidad de que resultara en una crisis mundial. ¿Y dónde estamos? Pues ante una situación de muchísimo peligro, de muchísima incertidumbre, porque este señor tomó la decisión pensando que esto iba a ser, oye, igual que Caracas. Y le dijeron, no te preocupes, tiras 4 bombas, matamos a los líderes y esto va a ser igualito que Venezuela. Sí. Se equivocó. Juan, ya para ir acabando, me gustaría preguntarte ya sobre temas un poco personales, ¿no? ¿Qué aficiones tienes fuera de todo el tema de trabajo tuyo, de asesor, de empresas y tal? ¿A qué te dedicas? Pues mira, sobre todo soy padre. Soy padre de 2 niños pequeños. Es lo mejor que sé hacer y lo que más me gusta. Qué bueno. Es ser padre. Lo digo con orgullo, pero durante muchos padre años... Padre y mentor, me imagino. Padre y mentor, sí. Mira, lo digo siempre con orgullo. Durante 6 años estuve viniendo a España durante una semana para ver a mis hijos, porque yo vivía en Washington. ¿Qué te refieres? ¿Al mes? Una semana al mes. Me venía una semana al mes y trabajaba desde aquí. Ajá. No desde aquí, desde Galicia, ajá, que es donde vivían mis hijos en ese momento. Yo me divorcié y durante esos primeros 6 años definí que como prioridad el venir a ver a mis hijos, ¿no? Pero en ese ir y venir de Washington a Orense, me enamoré de la Ribera Sacra, que es un lugar maravilloso. Entonces eso ya te da un indicio de qué me gusta. La naturaleza. Los animales, la naturaleza. Qué bueno. Y la familia. Y entonces durante años he sido un corredor de maratones. Llevo 2 años ahora con una lesión y no he vuelto a correr, pero es algo que... Es tu deporte principal. Mi deporte principal ha sido siempre correr. Y después, más recientemente, pues me gustan los animales, me gustan los caballos, me gusta salir a pasear en la naturaleza y estar con mis hijos. Recomiéndanos algún libro, aparte del que me recomendaste a mí, que yo también lo recomendé antes. Algún libro o varios, ¿no?, que te hayan a ti marcado, y de esos libros que recomiendes a tus amigos. Pues mira, es una pregunta bastante difícil, porque desde luego tenemos que empezar con que para cualquier persona que quiera profundizar en la geografía, Prisioneros de la Geografía, hace un recorrido sí, a lo largo de la historia, además, ¿no?, sobre cómo la geografía ha jugado un papel determinante, ¿no? Pero yo siempre le digo a la gente que lo bonito de la literatura es que no tienes por qué centrarte en un tema en particular, ¿no? A mí, por ejemplo, un libro que me encanta y recomiendo siempre es El viejo y el mar, de Hemingway. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene eso con la política, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la geopolítica? Pues tiene que ver con la esencia del ser humano. Y es un libro que siempre me ha gustado, ¿no? Y siempre me ha gustado Hemingway como escritor. Otro libro que siempre me ha gustado es El páramo, de Juan Rulfo. Sí. También, que también no tiene nada que ver con la política, pero tiene que ver con Latinoamérica y tiene que ver con la esencia del hombre. ¿Y qué sueles leer? ¿Sueles leer novelas o lees más periódicos, revistas o libros de
de política? ¿Qué es lo que normalmente sueles leer? Te digo lo que leo y lo que me gustaría leer. O sea, la mayor parte del tiempo leo informes, documentos, revistas, publicaciones muy especializadas al tema de la sostenibilidad, la economía o la geopolítica. Pero cuando leo por placer, siempre intento buscar libros que no tengan nada que ver Con lo tuyo. con lo mío, ¿no? Por eso digo, te he dado ejemplos de libros que tienen que ver más con la literatura entendida como una manera de entender la vida y de disfrutar de la palabra. Por último, eres un hombre también que seguro que has viajado mucho, conoces muchos países por ahí. Recomiéndanos algunos países que deberíamos de visitar. Sí. Pues mira, yo he tenido la inmensa fortuna de haber viajado mucho. He estado en 65 países. Y lo primero que le diría a la gente es que empiecen por España, porque somos unos afortunados. Yo llevo 40 años fuera y como se vive en España no se vive en ningún sitio. Y tiene que ver precisamente con lo diverso de nuestra geografía, ¿no? Un país como España, donde vas al norte, al País Vasco, a Galicia, y no se parece nada a Andalucía, y no se parece nada al Levante. Eso que empiecen por España y que lo conozcan bien, porque te sorprendería, ¿no? Y fuera de ahí, yo te diría países que para mí son países que admiro, Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, México, Colombia y Argentina. Son tres países maravillosos. No es intuitivo, por ejemplo, un lugar como Colombia, que ha tenido una historia tan violenta, que la gente es extremadamente amable, que es una gente hospitalaria. Es un país también muy diverso. Y nosotros los canarios, que hemos vivido siempre en Latinoamérica y ha sido nuestro refugio, deberíamos mirarse allá. Y luego Argentina, que es un país también muy europeo, pero con una belleza maravillosa. Pues Juan, muchas gracias por esta hora y pico ya de conversación y bueno, te auguro muchos éxitos en tu futuro también. Muchísimas gracias, sabes que es un placer estar aquí contigo y tener esta conversación tan distinta y tan interesante. Muchas gracias. Muy bien.